Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. Bruno Barrera estaba de pie junto a la ventana de su pequeño taller de carpintería, observando cómo el aserrín bailaba a la luz de la tarde. Sus manos, marcadas por cicatrices y firmes, se movían sobre la superficie de una mesa de comedor de caoba que había estado terminando durante 3 semanas. Afuera, el calor de Nuevo León resplandecía sobre el camino de grava. Había construido esta vida cuidadosamente después de dejar el ejército, un trabajo tranquilo, simple y honesto que no le exigía pensar en la sierra o en las cosas que había hecho en la oscuridad. El celular vibró. El nombre de Sara se iluminó en la pantalla. Bruno, su voz tenía esa tensión familiar. Papá quiere llevar a Esteban al rancho este fin de semana. Ya le dije que sí. Bruno dejó su bloque de lijado. Hablamos de esto. La última vez regresó con moretones. Tiene 5 años. Los niños se hacen moretones. El tono de Sara se agudizó. Mi padre sabe manejar a los niños mejor que tú. Él crió a 3 hijos. Tú has criado a uno por 5 años y todavía estás tratando de descifrarlo. Esos moretones estaban en sus costillas, Sara, en un patrón. Estás paranoica. Ese entrenamiento de fuerzas especiales te hace ver amenazas en todas partes. Ella colgó. Bruno miró su teléfono. Se habían conocido hace 7 años en una cena benéfica para veteranos. Sara había sido voluntaria allí, hermosa y atenta, riéndose de sus historias sobre la adaptación a la vida civil. Parecía fascinada por su pasado militar, hacía preguntas interminables sobre sus operativos. 6 meses después, estaban casados. Esteban llegó un año después de eso. Un niño pequeño y tranquilo con los ojos oscuros de Bruno y la manera cuidadosa de observar a la gente de Sara. El problema comenzó cuando Guillermo Mendoza se retiró y se mudó de Monterrey a un rancho a 40 minutos de distancia. El padre de Sara era un hombre grande, de 63 años, con un tipo de presencia que llenaba una habitación. Hizo su fortuna en bienes raíces comerciales, compró políticos y juntas de zonificación, aplastó a competidores sin parpadear. Usaba botas caras y hablaba de disciplina a la antigua y de convertir a los niños en hombres. Esteban había amado a su abuelo al principio. Luego algo cambió. Hace 3 meses, Bruno había recogido a Esteban de una visita de fin de semana. El niño se había sentado en silencio en la camioneta, mirando por la ventana. A la hora del baño, Bruno vio las marcas. 5 moretones distintos a través de la caja torácica de Esteban, como huellas dactilares presionadas con fuerza en arcilla blanda. Cuando Bruno preguntó qué pasó, Esteban había susurrado, el abuelo dice, los hombres no cuentan. Sara lo desestimó. Guillermo se rió del asunto. El chico se cayó de una cerca. Es torpe. Pero Bruno había pasado 2 décadas aprendiendo a leer a la gente, a detectar mentiras, a confiar en sus instintos. Sus instintos gritaban. Empezó a documentar todo. Fotografías de moretones, fechas y horas, el comportamiento cada vez más retraído de Esteban, la forma en que el niño se estremecía cuando alguien alzaba la voz. Bruno incluso había llamado al DIF, Desarrollo Integral de la Familia, de forma anónima. Pero sin su nombre adjunto, el reporte no llegó a ninguna parte. Guillermo Mendoza tenía demasiadas conexiones, demasiado dinero, demasiado poder. ¿Y a Sara? Sara había elegido el lado de su padre cada vez. Ese viernes, Bruno condujo al rancho para dejar a Esteban. La propiedad se extendía por 200 acres, caballos caros, un campo de tiro, una casa principal que parecía sacada de una película de cine de oro mexicano. Guillermo estaba en el porche, con los pulgares enganchados en su cinturón. Bruno, justo a tiempo. La sonrisa de Guillermo no llegaba a sus ojos. Sara me dice que has estado haciendo acusaciones. No acusaciones. Observaciones. ¿Sabes cuál es tu problema? Guillermo bajó los escalones. Pasaste demasiado tiempo siguiendo órdenes. No suficiente tiempo aprendiendo cómo funciona el mundo real. En el mundo real, las familias no ventilan sus problemas ante extraños. Manejan las cosas en privado. La mandíbula de Bruno se tensó. Si lastimas a mi hijo. Ahí está. La rutina del tipo duro. Guillermo se rió.
¿Crees que esas cicatrices y esa mirada dura me impresionan? He desayunado a hombres como tú. He destruido carreras, llevado a la bancarrota a familias, arruinado vidas. No eres nada especial, soldadito. Esteban se aferró a la pierna de Bruno, pequeño y aterrorizado. Bruno se arrodilló. Oye, amigo, ¿estás bien? Esteban asintió, pero su labio temblaba. Escúchame. Bruno mantuvo su voz suave. Si pasa algo, cualquier cosa, me llamas. De acuerdo, no importa lo que diga el abuelo. La mano de Guillermo bajó sobre el hombro de Esteban, con un agarre firme. Vamos, chico. Vamos a disparar a algunos objetivos. Enseñarte a ser un hombre en lugar de un niño de mamá. Bruno los vio alejarse. Cada instinto le decía que agarrara a Esteban y se fuera. Pero legalmente, no tenía bases. Sara tenía la custodia compartida. Guillermo era el abuelo. Y Bruno no tenía pruebas que se sostuvieran en la corte. Condujo a casa con los nudillos blancos sobre el volante. Sara llegó a casa tarde esa noche, oliendo a vino y al humo de puro de su padre. Había estado pasando más tiempo en el rancho últimamente, ayudando a Guillermo con asuntos de negocios. Bruno sospechaba que ella lo estaba ayudando a ocultar activos del acuerdo de divorcio de su tercera exesposa. Necesitamos hablar, dijo Bruno. Sara se quitó los tacones. Si esto es sobre papá otra vez. Es sobre Esteban. Es sobre ti eligiendo a tu padre por encima de la seguridad de tu hijo. ¿Seguridad? La risa de Sara fue áspera. ¿Quieres hablar de seguridad? Pasaste 15 años disparándole a la gente. Has matado a más hombres que la mayoría de los asesinos en serie. ¿Y quieres sermonearme sobre seguridad? Bruno sintió que algo frío se asentaba en su pecho. Eso fue la guerra. Ese era mi trabajo. ¿Lo era? Porque he escuchado historias, Bruno. Papá tiene amigos en el ejército. Le contaron sobre ti. Sobre las cosas que hiciste que nunca llegaron a los informes oficiales. Sobre pueblos que fueron borrados del mapa, sobre interrogatorios que fueron demasiado lejos. Ella se acercó más. No eres el héroe que pretendes ser. ¿Es de esto de lo que se trata? Tu padre ha estado haciendo verificaciones de antecedentes, desenterrando información clasificada. Está protegiendo a su familia de ti. Soy el padre de Esteban. Biológicamente, la voz de Sara se volvió venenosa, pero no eres el tipo de hombre que debería criar a un niño. Estás dañado, Bruno. Roto, y he terminado de fingir lo contrario. Ella caminó hacia su dormitorio y cerró la puerta con llave. Bruno se sentó en la oscuridad de su sala de estar, rodeado por los muebles que había construido con sus propias manos. Pensó en los hombres con los que había servido, los hermanos que habían sangrado a su lado en la tierra. David García, su líder de equipo, vivía a 2 horas de distancia. Se reunían para desayunar una vez al mes, 2 soldados rotos tratando de encontrarle sentido a la paz. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto: necesito hablar. La respuesta de David llegó en segundos: dime cuándo. El sábado pasó en un silencio tenso. Sara se fue temprano para ayudar a su padre con el papeleo. Bruno trabajó en el taller, su mente analizando posibilidades, opciones legales, batallas de custodia, recolección de pruebas. Nada de eso se sentía lo suficientemente rápido. El domingo por la tarde, Sara llamó. Su voz era extraña, hueca. Bruno, tienes que venir al hospital. Es Esteban. El mundo se inclinó. ¿Qué pasó? Hubo un accidente. Papá le estaba enseñando sobre responsabilidad y solo ven ahora. Urgencias del Hospital San Lucas. Bruno estaba en su camioneta antes de que ella terminara de hablar. Condujo a 140 km/h por la carretera nacional. Su mente se bloqueó en modo de combate. Claro, frío, enfocado. El mismo estado en el que entraba antes de las misiones, antes de matar. La sala de emergencias del San Lucas era un caos. Bruno se abrió paso a empujones entre la multitud, siguiendo las señales hacia trauma pediátrico. Una enfermera trató de detenerlo, pero algo en sus ojos la hizo apartarse. Esteban yacía en una bahía con cortinas,
pequeño y roto sobre las sábanas blancas. Las máquinas pitaban. Una máscara de oxígeno cubría su rostro. Su cabeza estaba envuelta en gasas, ya empapadas de sangre. Una doctora estaba cerca, escribiendo en un portapapeles. Doctora Catalina Guerra, según su etiqueta de identificación, parecía agotada. Señor Barrera. ¿Qué le pasó a mi hijo? La doctora Guerra miró hacia la sala de espera donde Sara y Guillermo estaban sentados. Traumatismo craneal severo. Múltiples puntos de impacto. Hematoma subdural. Lo estamos preparando para una cirugía de emergencia. Múltiples impactos. Ella se inclinó más cerca, bajando la voz. Alguien estrelló su cabeza contra una pared repetidamente. Esto no fue un accidente. La visión de Bruno se estrechó en un túnel. Sus manos comenzaron a temblar, no de miedo, sino con una ráfaga familiar de adrenalina antes del contacto. Cada músculo de su cuerpo se tensó como un resorte. ¿Dónde, señor Barrera? ¿Dónde? En su cabeza. Parte posterior del cráneo, región temporal izquierda, hueso frontal derecho. Al menos 4 sitios de impacto distintos. Sus ojos sostuvieron los de él. Ya notifiqué al Ministerio Público. Esto es lesiones graves contra un menor. Bruno caminó hacia la sala de espera. Guillermo estaba sentado desparramado en una silla, con las botas cruzadas, revisando su teléfono. Sara se miraba las manos. ¿Qué pasó? La voz de Bruno era plana. Guillermo levantó la vista. El niño hizo un berrinche. Empezó a romper cosas en mi estudio. Lo agarré para calmarlo. Se resbaló, se golpeó la cabeza con el marco de la puerta. Eso es todo. Los accidentes pasan. Los niños son frágiles. Bruno se movió rápido. Agarró el cuello de la camisa de Guillermo y lo levantó, estrellando al hombre mayor contra la pared con la fuerza suficiente para agrietar el yeso. Los guardias de seguridad comenzaron a moverse, pero los ojos de Bruno los detuvieron en seco. Le agrietaste el cráneo, susurró Bruno. Ahora yo agrieto el tuyo. La cara de Guillermo se puso morada. Si me tocas, perderás todo. Te quitaré a tu hijo, tu casa, tu libertad. Te enterraré tan profundo. El teléfono de Bruno vibró. Soltó a Guillermo, quien se desplomó en el suelo, jadeando. El mensaje de texto era de David García. Afuera, vi tu camioneta. ¿Qué pasa? Bruno miró a Sara. ¿Lo sabías? Ella no lo miraba a los ojos. Te hice una pregunta. Sara finalmente levantó la vista, con lágrimas corriendo. Dijo que lo estaba disciplinando. Esteban rompió un reloj antiguo. Papá solo quería enseñarle respeto. Y cuando estaba estrellando la cabeza de nuestro hijo de 5 años contra una pared, ¿qué estabas haciendo tú? Estaba en la cocina. No lo sabía. Tú lo sabías. La voz de Bruno podría haber cortado el acero. Lo has sabido por meses. Cada moretón, cada estremecimiento. Lo elegiste a él sobre Esteban. Guillermo luchó para ponerse de pie, arreglándose la camisa. Estás acabado, Barrera. Voy a presentar cargos por agresión. Tengo una docena de testigos. Nunca volverás a ver a ese niño. 2 oficiales de policía se acercaron. Bruno reconoció a uno, Ángel Dávila, un ex infante de marina que a veces compraba muebles en su tienda. La expresión de Dávila era cuidadosamente neutral. Señor Barrera, necesitamos hacerle algunas preguntas. Mi hijo está en cirugía. Un hombre lo golpeó tan fuerte que su cráneo se fracturó en 4 lugares. Ese hombre está parado justo ahí. Dávila miró a Guillermo. El señor Mendoza ha presentado una denuncia sobre el altercado de hace un momento. Por supuesto que lo hizo. Necesitaremos investigar ambos incidentes. Bruno asintió lentamente. Entendía el juego. Guillermo tenía dinero, abogados, conexiones. Ya había manipulado la narrativa. Las lesiones de Esteban fueron un accidente. El ataque de Bruno fue violencia no provocada. El sistema protegería a Guillermo. Siempre protegía a hombres como Guillermo.
La doctora Guerra apareció en la puerta. Señor Barrera, su hijo salió de la cirugía. Está estable, pero las próximas 72 horas son críticas. Está inconsciente y lo estará por algún tiempo. Bruno la siguió a la UCI. Esteban parecía aún más pequeño ahora, envuelto en tubos y cables. Su pequeño pecho subía y bajaba con precisión mecánica. ¿Se recuperará físicamente? Posiblemente, pero lesiones cerebrales como esta. La doctora Guerra vaciló. No sabremos el alcance completo hasta que despierte. Si despierta, podría haber daño cognitivo, problemas de función motora, cambios de personalidad. Si despierta, lo siento. Bruno acercó una silla al lado de la cama y tomó la pequeña mano de su hijo. La mano que había agarrado su dedo cuando era un recién nacido. La mano que lo había buscado durante los cuentos antes de dormir. Pensó en todas las promesas que había hecho para proteger a este niño. Para mantenerlo a salvo de la violencia que Bruno había visto en el mundo. Había fallado. David García lo encontró una hora después. David era más bajo que Bruno, constituido como un bulldog con canas apareciendo en su corte militar. Había sido el líder del equipo de Bruno en operativos especiales. El hombre que sacó a Bruno de un edificio colapsado en tierra caliente. El hombre que cubrió las espaldas de Bruno a través de 3 turnos de servicio. Hermano, ¿qué pasó? Bruno le contó todo. David escuchó en silencio, su mandíbula trabajando. El suegro, Guillermo Mendoza. Rico, conectado, intocable. Nadie es intocable. La hermana lo protegerá. Él alegará que fue un accidente. Usará su dinero y abogados. Sara respaldará su historia. La voz de Bruno era hueca. Le puse las manos encima frente a testigos. Usará eso para pintarme como violento, inestable. Me quitará a Esteban. David acercó una silla. ¿Recuerdas la zona de la sierra? El presidente municipal que vendía armas al cártel. ¿Qué hay con eso? No podíamos tocarlo a través de los canales oficiales. Demasiado conectado, demasiado protegido. Así que encontramos otra manera. Bruno miró a su amigo. Esto no es la zona de combate. No, es peor. Allá, sabías quién era el enemigo. Aquí, se esconden detrás del dinero y las leyes. David se inclinó hacia adelante. Pero no estás pensando con claridad. Estás reaccionando. Así no es como operábamos. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que recuerdes tu entrenamiento. Reconocimiento. Recopilación de inteligencia. Encuentra los puntos de presión. Construye una estrategia. Los ojos de David eran duros. Y cuando estés listo, ejecutas limpiamente, permanentemente. No puedo simplemente. ¿No puedes qué? ¿Dejar que se vaya? ¿Dejar que lastime a otro niño? ¿A tu hijo? David se puso de pie. Pasaste 15 años en fuerzas especiales. Sabes cómo planear una operación. Sabes cómo adaptarte. Y sabes cómo terminar lo que empiezas. Bruno miró el pequeño cuerpo roto de Esteban. A las máquinas que lo mantenían vivo. Al futuro que le había sido robado. Necesito información primero. Tengo contactos. Investigadores privados. Abogados que no temen a los hombres ricos. Exoficiales de inteligencia que me deben favores. David sacó su teléfono. Dame 48 horas. Te conseguiré todo lo que necesitas saber sobre Guillermo Mendoza. Sus negocios, sus secretos, sus vulnerabilidades. Y entonces tú decides cómo termina esto. Los siguientes 2 días se volvieron borrosos. Esteban permaneció inconsciente. Los doctores realizaron pruebas, ajustaron medicamentos, hablaron en tonos clínicos cuidadosos sobre la inflamación cerebral y el daño neurológico. Bruno nunca dejó el hospital, durmiendo en una silla junto a la cama de su hijo, despertando cada vez que un monitor pitaba. Sara vino 2 veces. La primera vez trató de disculparse. Bruno no respondió. La segunda vez trajo papeles. Papeles de divorcio,
dijo en voz baja. Y un acuerdo de custodia. Los abogados de papá lo redactaron. Estoy pidiendo la custodia completa, visitas supervisadas solo para ti. Bruno leyó los documentos. ¿Basado en qué? ¿Tu estallido violento en el hospital? ¿Tu trastorno de estrés postraumático? ¿Tu incapacidad para controlar tu ira? Ella no lo miraba a los ojos. Es mejor así. ¿Mejor para quién? ¿Para Esteban? Él necesita estabilidad. Necesita no ser golpeado hasta la muerte por su abuelo. Sara se estremeció. Eso fue un accidente. ¿Sigues diciendo eso? ¿Lo crees o simplemente tienes demasiado miedo de tu padre para admitir la verdad? Ella se fue sin responder. El teléfono de Bruno vibró. Un mensaje de David, tengo todo. Reunión en 1 hora. Cafetería en la calle Sexta. Bruno besó la frente de Esteban y salió. Ángel Dávila lo detuvo en el pasillo. Señor Barrera, necesito actualizarlo. Entrevistamos a testigos en el rancho. Un jardinero vio el incidente. El pulso de Bruno se aceleró. Y confirma la historia del señor Mendoza. Dice que su hijo tuvo un berrinche. El señor Mendoza trató de contenerlo. El niño se golpeó la cabeza durante la lucha. Accidental. ¿El jardinero que trabaja para él? La expresión de Dávila no cambió. El señor Mendoza. Así que el hombre que paga su salario confirma la historia de su jefe. Solo le estoy diciendo lo que tenemos. ¿Qué hay del informe de la doctora? ¿Guerra? Múltiples sitios de impacto, patrón consistente con golpes repetidos. Podría explicarse por la lucha. El niño agitándose, golpeando múltiples superficies. Dávila se inclinó más cerca, bajando la voz. Mira, extraoficialmente. Leí tu expediente. Sé quién eres. Sé de lo que eres capaz. No hagas nada estúpido como confiar en el sistema. Como tomar la ley en tus propias manos. Dávila se enderezó. Todavía estamos investigando, pero ahora mismo parece que la fiscalía no presentará cargos contra el señor Mendoza. No hay suficiente evidencia. Bruno salió al estacionamiento. El sol del norte era brutal. Calor irradiando del asfalto. Sintió que todo encajaba en su lugar. El juego amañado, los testigos comprados, el sistema diseñado para proteger a los poderosos. Había luchado contra los enemigos del país durante 15 años. Terroristas, sicarios, jefes de plaza que gobernaban a través del miedo y la violencia. Los había cazado en la oscuridad, en las montañas, en los lugares donde las leyes no llegaban. Los había eliminado sin dudar porque esa era la misión. Ahora el enemigo estaba aquí, usando botas caras y una sonrisa de político, protegido por dinero y abogados en lugar de lanzagranadas y cuernos de chivo. Pero un enemigo seguía siendo un enemigo. Y Bruno Barrera sabía exactamente cómo lidiar con enemigos. Condujo a la cafetería en la calle Sexta. David estaba sentado en una cabina trasera con una carpeta gruesa y una computadora portátil. ¿Qué encontraste? David abrió la carpeta. Guillermo Mendoza, 63 años, hizo su fortuna comprando propiedades en problemas durante la crisis. Revendiéndolas con ganancias masivas, destruyó a muchas familias en el proceso. Actualmente vale un estimado de 800 millones de pesos. Eso no me ayudará. Déjame terminar. Se ha casado 3 veces. La primera esposa murió bajo circunstancias sospechosas, cayó por las escaleras, cuello roto. No hubo investigación porque Mendoza tenía al comandante de la policía ministerial en su bolsillo. La segunda esposa se divorció de él, pero el acuerdo fue minúsculo porque él había ocultado la mayoría de sus activos. La tercera esposa, Elena Mendoza, se está divorciando de él actualmente. Lo acusa de abuso físico. Bruno se inclinó hacia adelante. ¿Tiene pruebas? Fotos, registros médicos, testimonios, pero los abogados de Mendoza han estado enterrando todo. El caso se ha estado arrastrando por 2 años. David mostró una foto en su computadora portátil. Esa es Elena. Vive en una casa de seguridad en Saltillo. Aterrorizada de que él la encuentre.
Él ha hecho esto antes, muchas veces. Encontré otras 2 quejas de su segundo matrimonio. Llamadas por violencia doméstica que misteriosamente desaparecieron del registro. Y está esto. David deslizó un informe policial de hace 19 años. Su hija del medio, Natalia, la hermana de Sara, fue hospitalizada con un brazo roto y 3 costillas fisuradas. Le dijo a los doctores que su padre la empujó escaleras abajo durante una discusión. Tenía 14 años. Las manos de Bruno se cerraron en puños. ¿Qué pasó? Natalia se retractó de la historia. Dijo que se cayó. El caso se cerró. Déjame adivinar. Mendoza sobornó a alguien. Mejor que eso. Al oficial investigador. Ahora es jefe de policía en Monterrey. Gana 4 millones de pesos al año más beneficios. Antes de la donación de Mendoza a su campaña, era un sargento con dificultades. Bruno absorbió todo. Guillermo Mendoza era un monstruo que había estado comprando su salida de las consecuencias durante décadas. Lastimando mujeres, lastimando niños, usando dinero y poder para aplastar a cualquiera que se opusiera a él. Hay más, dijo David. Mendoza guarda un diario. Vieja escuela, escrito a mano. Notas detalladas sobre sus negocios, su vida personal, todo. Su abogado lo mencionó durante los procedimientos de divorcio. Aparentemente, Mendoza es paranoico sobre que los registros electrónicos sean hackeados. ¿Dónde lo guarda? Su estudio. La misma habitación donde Esteban fue herido. David miró a los ojos de Bruno. Si ese diario contiene lo que creo que contiene, confesiones, admisiones, detalles sobre sobornos e intimidación. Lo destruiría. Bruno pensó en el rancho, el sistema de seguridad, las puertas cerradas. Entrar no sería fácil, pero se había infiltrado en casas de seguridad del crimen organizado. Había navegado por los peores vecindarios en zonas de conflicto. Había violado posiciones fortificadas bajo fuego intenso. Un rancho en Nuevo León sería un juego de niños. Necesito planos de la propiedad. Especificaciones del sistema de seguridad, horarios de los guardias, si los tiene. David sonrió sombríamente. Ya está hecho. Uno de mis contactos trabaja para la compañía de seguridad que usa Mendoza. Tengo todo. Extendió los documentos. El rancho era menos seguro de lo que parecía. Sistema de alarma básico, sin guardias por la noche, cámaras enfocadas en los accesos principales, pero puntos ciegos por todas partes. ¿Cuándo?, preguntó David. Bruno revisó su reloj. Era lunes por la noche. Mañana por la noche, tarde, cuando esté solo. ¿Cuál es el objetivo? El diario. Evidencia para destruirlo legalmente. ¿Y? La voz de Bruno se volvió fría. Un mensaje. Uno que nunca olvidará. ¿Estás seguro de esto? Bruno pensó en Esteban, pequeño y roto en esa cama de hospital, en todas las otras víctimas que Guillermo Mendoza había dejado a su paso, en la justicia retrasada y negada durante décadas. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. David asintió. Entonces planeémoslo adecuadamente, como en los viejos tiempos. Pasaron las siguientes 3 horas revisando cada detalle. Punto de entrada, ruta a través de la propiedad, planes de respaldo, estrategia de salida. La mente de Bruno cayó en el ritmo familiar de la planificación de misiones, variables, contingencias, tiempos. Para esto había sido entrenado. En esto era bueno. A medianoche, David se fue. Bruno condujo de regreso al hospital. Esteban no había cambiado. Todavía inconsciente, todavía frágil, todavía luchando por cada respiración. Bruno tocó la mano de su hijo. Voy a arreglar esto, amigo. ¿Lo prometo? La noche del martes llegó fría y clara. Bruno se vistió con ropa oscura, sin marcas de identificación, nada que pudiera ser rastreado. Cargó su camioneta cuidadosamente, cortadores de pernos, una linterna táctica, precintos, cinta adhesiva y, de la caja fuerte en su taller, artículos que había guardado de su servicio militar. Artículos que esperaba no volver a usar nunca. Condujo hasta 1 kilómetro del rancho de Mendoza y caminó el resto del camino.
La luna era una franja, la oscuridad casi completa. Se movió a través de ella como un fantasma. La memoria muscular tomando el control. Pisar con cuidado. Probar cada pisada. Fundirse con las sombras. La cerca del rancho era decorativa, fácil de eludir. Las cámaras barrían en patrones predecibles. Bruno esperó la brecha y se deslizó. La casa principal se alzaba adelante, luces encendidas en el estudio. Guillermo estaba en casa. Bruno rodeó hacia la parte trasera, encontró el punto ciego que David había identificado. Una ventana, segundo piso, sin seguro porque Guillermo Mendoza era arrogante y descuidado. Los hombres como él nunca esperaban que las consecuencias los alcanzaran en casa. Adentro, la casa estaba tranquila. Muebles caros, cabezas de animales disecadas, premios y fotos documentando el éxito de Guillermo. Bruno se movió silenciosamente por el pasillo hacia el estudio. La puerta estaba entreabierta. Guillermo estaba sentado en su escritorio leyendo, un vaso de whisky a su lado. El diario que David había mencionado estaba abierto. La letra de Guillermo cubría las páginas en una escritura apretada y meticulosa. Bruno entró y cerró la puerta con un clic suave. Guillermo levantó la vista sobresaltado, alcanzando su teléfono. Bruno cruzó la distancia en 3 zancadas y atrapó la muñeca de Guillermo, torciéndola con fuerza. El hueso crujió. Guillermo gritó. Bruno tapó la boca del hombre mayor con una mano. Haz otro sonido. Te rompo la mandíbula. Los ojos de Guillermo se abrieron de par en par con terror y dolor. Bruno lo soltó, agarró el diario y comenzó a fotografiar las páginas con su teléfono. Nombres, fechas, sobornos, amenazas, confesiones de violencia, admisiones de arreglar investigaciones, relatos detallados de cómo había lastimado a sus esposas, a sus hijos, a rivales de negocios. Todo estaba ahí. Todo lo necesario para destruirlo. No puedes, jadeó Guillermo. Estás entrando en mi casa. Allanamiento. Haré que te arresten. Agrietaste el cráneo de mi hijo repetidamente mientras mi esposa se quedaba parada y no hacía nada. Fue un accidente. El puño de Bruno atrapó a Guillermo en la boca del estómago. El hombre mayor se dobló, jadeando por aire. No me mientas. Leí tu diario. Escribiste sobre ello. ¿Cómo le enseñaste una lección al chico? ¿Cómo le hiciste entender el respeto? ¿Cómo lo disfrutaste? La cara de Guillermo se puso blanca. Eso es privado. Es evidencia. Y voy a asegurarme de que todos la vean. Tus socios de negocios, tus abogados, la policía, los medios. Bruno se inclinó más cerca. Vas a perder todo. Tu dinero no te protegerá esta vez. Por favor. Esteban dijo por favor. Cuando estabas estrellando su cabeza contra la pared. Guillermo intentó levantarse. Bruno lo empujó de nuevo a la silla. Esto es lo que va a pasar. Me llevo este diario. Mañana, daré copias a la fiscalía, a los medios y al abogado de divorcio de Elena. Vas a ser arrestado. Vas a enfrentar un juicio y vas a pasar el resto de tu miserable vida en el penal. ¿Crees que te creerán? Diré que lo falsificaste. Diré que entraste y plantaste evidencia. Bruno sonrió, frío y depredador. Tu letra, tu firma, entradas fechadas que se remontan a 20 años. El análisis de expertos confirmará que es auténtico. Mantuviste registros meticulosos de tus propios crímenes. Te hiciste esto a ti mismo. Se dio la vuelta para irse. Guillermo se abalanzó hacia un cajón del escritorio. Bruno vio salir el arma y reaccionó por instinto. Años de entrenamiento tomando el control. Desarmó a Guillermo en un movimiento fluido, torció el brazo del hombre detrás de su espalda y lo estrelló de cara contra el escritorio. Sangre roció desde la nariz rota de Guillermo. Eso fue estúpido. Guillermo resolló, tratando de hablar a través de la sangre y los dientes rotos. Bruno lo mantuvo inmovilizado, aplicó presión a la muñeca herida. Más crujidos. ¿Querías enseñarle a mi hijo sobre el dolor? Déjame enseñarte a ti. Bruno rompió metódicamente 3 dedos de la mano derecha de Guillermo, luego 2 de la izquierda.
Los gritos de Guillermo fueron amortiguados contra el escritorio. Bruno retrocedió, dejando que el hombre colapsara en el suelo, llorando y temblando. Nunca volverás a tocar a otro niño. Nunca volverás a lastimar a otra mujer. Estás acabado. Bruno salió por la ventana trasera, con el diario en su mochila. Detrás de él, Guillermo Mendoza yacía roto en el suelo de su estudio, sollozando. Los vehículos de emergencia llegarían pronto. Guillermo sería hospitalizado, tratado, interrogado. Intentaría presentar cargos, pero Bruno había sido cuidadoso. Guantes, sin evidencia forense, nada que lo vinculara definitivamente a la escena excepto el testimonio de Guillermo, que sería contradicho por el contenido del diario. Para cuando la policía ministerial comenzara a buscar a Bruno, la evidencia ya estaría distribuida. Bruno condujo directamente a la casa de David. Pasaron las siguientes 2 horas escaneando cada página del diario, subiéndolo a servidores seguros, haciendo múltiples copias. Al amanecer, Bruno entró en la oficina de la fiscalía y lo expuso todo. La fiscal adjunta, Mónica Fernández, leyó los documentos, su expresión oscureciéndose con cada página. Esto es extenso. Si es auténtico. Es auténtico. Revise la letra, la tinta, el envejecimiento del papel. Esto fue escrito durante más de 20 años. ¿De dónde sacó esto? ¿Importa? Tiene evidencia de múltiples crímenes. Lesiones, cohecho, intimidación de testigos, violencia familiar. ¿Va a procesarlo o a protegerlo como todos los demás? La mandíbula de Fernández se tensó. No estoy protegiendo a nadie, pero si obtuvo esto ilegalmente. Entonces concéntrese en los crímenes documentados en esas páginas. Mi hijo está en cuidados intensivos con un cráneo fracturado porque este hombre lo golpeó casi hasta la muerte. Y según ese diario, mi hijo no es su primera víctima. Fernández se quedó callada por un largo momento. Luego tomó su teléfono. Estoy llamando a la jueza Patricia Vargas. Obtendremos órdenes de aprehensión hoy. La noticia estalló al mediodía. Guillermo Mendoza arrestado por múltiples cargos. El contenido del diario se filtró a los medios. Extractos cuidadosamente seleccionados mostrando su patrón de violencia, su manipulación del sistema legal, su total falta de remordimiento. Sus socios de negocios se distanciaron inmediatamente. Sus abogados intentaron cambiar la historia, pero había demasiada evidencia. La fiscalía comenzó a reabrir casos antiguos. La muerte de su primera esposa, el divorcio de su segunda esposa, el incidente con su hija Natalia. Elena Mendoza, su futura exesposa, dio una conferencia de prensa. Se paró junto a su abogado, con moretones aún visibles en sus brazos, y dijo la verdad sobre su matrimonio, sobre las palizas, sobre las amenazas, sobre vivir con miedo. Otras víctimas se presentaron, mujeres a las que Mendoza había acosado, rivales de negocios que destruyó a través de medios ilegales, personas que habían tenido demasiado miedo para hablar antes. La presa se rompió. Todo lo que Guillermo Mendoza había construido, reputación, poder, influencia, colapsó en 72 horas. Sara llamó a Bruno una vez. ¿Lo destruiste? No, él se destruyó a sí mismo. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran. La policía te está investigando. Creen que entraste al rancho. Déjalos investigar. Todavía voy a solicitar el divorcio. Todavía buscando la custodia. ¿Basado en qué? Protegí a nuestro hijo cuando tú no lo hiciste. Te quedaste parada y dejaste que tu padre lo lastimara. La línea se quedó en silencio. Luego, no sabía que era tan malo. Pensé. No querías saber porque saber hubiera significado elegir entre tu padre y tu hijo. Y elegiste mal. Ella colgó. Esteban despertó al 5.º día. Sus ojos se abrieron parpadeando, confundido y asustado. Bruno estaba allí sosteniendo su mano. Hola amigo, ¿estás bien? ¿Estás a salvo? Papá. La voz de Esteban era pequeña y rasposa. Estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte. La doctora Guerra realizó pruebas. La función cognitiva parecía intacta. Las habilidades motoras necesitaban trabajo, pero mostraban promesa. La inflamación cerebral se redujo.
Contra todo pronóstico, Esteban se iba a recuperar. Tiene suerte, dijo la doctora Guerra. Unos pocos milímetros de diferencia en la ubicación del impacto y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Bruno pasó cada momento con su hijo, leyendo libros, jugando juegos tranquilos, ayudando con la fisioterapia. Lentamente, Esteban comenzó a sonreír de nuevo, a reír, a ser un niño. Una tarde, Esteban miró a Bruno seriamente. El abuelo me lastimó. Lo sé. ¿Me va a lastimar de nuevo? No. Nunca más. ¿Lo prometo? ¿Lo detuviste? Bruno eligió sus palabras cuidadosamente. Me aseguré de que todos supieran lo que hizo, para que no pueda lastimar a nadie más. Esteban asintió, satisfecho. Bien, porque es malo. Realmente malo. El juicio duró 6 meses. Bruno asistió todos los días, sentado en la galería, viendo a Guillermo Mendoza encogerse bajo el peso de la evidencia. El diario fue admitido. El testimonio de expertos confirmó su autenticidad. Las víctimas testificaron. El caso era abrumador. Sara testificó para la acusación, finalmente liberándose del control de su padre. Admitió que había sabido sobre el abuso, que había ignorado las señales, que había elegido mal. El juez deliberó. Culpable de todos los cargos. Guillermo Mendoza fue sentenciado a 20 años en prisión. Sus activos fueron confiscados para pagar restitución a sus víctimas. Su imperio, construido sobre crueldad y corrupción, fue desmantelado pieza por pieza. Mientras se lo llevaban esposado, Guillermo miró a Bruno una última vez. Bruno no vio remordimiento en esos ojos, solo odio, solo rabia de que alguien finalmente lo hubiera vencido. Bruno no sintió nada, ni satisfacción, ni triunfo, solo la fría certeza de que había hecho lo que tenía que hacerse. El divorcio se finalizó 3 meses después. Bruno obtuvo la custodia completa de Esteban. Sara retuvo derechos de visita supervisada, pero rara vez los usaba. Se había mudado a Guadalajara, tratando de reconstruir su vida lejos de la sombra de su padre. Ángel Dávila cerró la investigación sobre el robo en el rancho de Mendoza. Evidencia insuficiente, le dijo a Bruno tomando un café. No se puede probar quién estuvo allí esa noche. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido. Dávila sonrió levemente. ¿Su hijo está mejor cada día? Empieza primer grado el próximo mes. Eso es bueno. Los niños son resilientes. Dávila se puso de pie. Cuídese, Bruno. Y manténgase alejado de problemas. Siempre lo hago. Un año después del incidente, Bruno estaba en su taller de carpintería, enseñándole a Esteban cómo lijar una mesa. Las pequeñas manos del niño se movían con cuidado a través de la madera, imitando la técnica de Bruno. Así, papá. Perfecto, amigo. Eres un natural. Esteban sonrió radiante. Las cicatrices todavía estaban allí, físicas y emocionales, pero estaban sanando. Todavía tenía pesadillas a veces. Todavía se estremecía con ruidos fuertes, pero con tiempo y terapia, estaba volviendo a ser el mismo. David García pasó por allí esa noche trayendo pizza. Comieron en el porche viendo la puesta de sol sobre las colinas de Nuevo León. Lo hiciste bien, dijo David. Conseguiste justicia para tu hijo. Detuviste a un depredador. Todo sin terminar en el penal tú mismo. Apenas, pero lo lograste. La mayoría de los hombres no habrían sido lo suficientemente inteligentes para lograr eso. Bruno pensó en el diario, en la planificación cuidadosa, en usar la propia arrogancia de Guillermo en su contra. Aprendí de los mejores. ¿Crees que vendrá por ti cuando salga? Bruno lo consideró. Guillermo tendría 83 años cuando fuera liberado. Si vivía tanto tiempo, roto, en desgracia, sin poder. ¿Que lo intente? Se sentaron en un silencio cómodo. Dos soldados que habían visto lo peor que el mundo tenía para ofrecer y de alguna manera encontraron su camino. De regreso a la paz. Esteban salió sosteniendo un dibujo. Papá, mira lo que hice. Era un dibujo de su casa. Bruno y Esteban parados enfrente sonriendo. Nadie más. Solo los dos. Es perfecto, amigo.
¿Podemos colgarlo? Absolutamente. Bruno ayudó a Esteban a llevar el dibujo al refrigerador. El niño corrió de regreso afuera para jugar, su risa resonando a través del aire de la tarde. Bruno lo vio irse, su pequeño hijo, que había sobrevivido a la crueldad de un monstruo. Que estaba aprendiendo a confiar y reír y vivir de nuevo. Eso valía todo. Cada riesgo, cada regla rota, cada línea cruzada. Había fallado una vez en proteger a Esteban. No volvería a fallar. Detrás de él, el sol se ocultó bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de rojo y dorado. Un nuevo día vendría mañana y el día siguiente. Y Bruno Barrera estaría allí para cada uno de ellos, vigilando a su hijo, listo para enfrentar lo que viniera después. Porque eso es lo que hacen los padres. Protegen a sus hijos sin importar el costo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu preciado tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.